Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Hola, Dios les bendiga, buenas tardes. Bueno, podamos volver a encontrarnos. Todavía estamos atravesando esta situación de pandemia en muchas partes del mundo y a nosotros todavía nos queda una parte importante. Como todos ustedes saben, la cantidad de contagios todavía está en un nivel bastante alto y bueno, muchas personas que conocemos o que están cercanas a nosotros eh, han enfrentado la enfermedad. Gracias a Dios, la mayoría de los hermanos de la congregación lo han pasado sin tener que hospitalizarse. Algunos sí han tenido que ser hospitalizados, pero gracias a Dios ya están recuperados. Y también lamentamos la partida de algunas personas conocidas, queridas. Hace pocos días, el hijo de un pastor, el pastor Valdivia, Matías Valdivia, contrajo la enfermedad y rápidamente falleció, así que oramos por su familia, por su esposa, sus 3 hijitos, eh, y sin duda esto nos lleva también otra vez a que sigamos teniendo precaución y que sigamos teniendo mucho cuidado a la hora de comportarnos socialmente, porque todavía no atravesamos el final de la pandemia, aunque muchas actividades se han realizado. Les pedimos que tengan prudencia, que cada uno vaya, concurra a sus trabajos, cumpla con sus responsabilidades, realice sus tareas, pero que sigamos con todas las recomendaciones y los cuidados sanitarios y que tratemos de evitar todo tipo de encuentro social que no sea imprescindible para el desarrollo de nuestras responsabilidades. Yo sé que muchos están agotados y que están necesitando a veces quizás encontrarse con sus amigos, pero también sé que Dios nos va a dar siempre las fuerzas y la gracia necesaria para cada momento, como su palabra lo promete. Su gracia es suficiente para cada situación. Así que los animo. En esta semana estamos cambiando el lugar donde vamos a entregar todos los alimentos. Ahora vamos a hacer desde la esquina ahí en Güemes, la esquina Güemes y Bransen. Así que ahí vamos a estar entregando los alimentos y las viandas todos los martes. Y agradecemos como siempre digo, a todos los voluntarios
y aquellos que por otra razón no pueden, por alguna razón no están participando de manera activa, pero sé que están orando y sé que están contribuyendo para que esto ocurra, porque si bien algunos son la cara visible de esta tarea, es una tarea que hace toda la congregación. Y también a todos los que han colaborado y siguen colaborando para ayudar a tantas familias. Así que les agradecemos y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que sigue compartiendo este tiempo y viviendo este tiempo de manera especial. Que Dios nos abrace a cada uno. ¿Qué les parece si oramos? Y comparto la reflexión de esta tarde. Señor, querido, gracias, quiero darte gracias por todo lo que vos haces, darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu generosidad, Señor, y pedirte que ahora, al reflexionar sobre tu palabra, al reflexionar sobre los principios que vos nos has enseñado, que vos estés guiando nuestras vidas y que podamos aplicar nuestra vida para hacer tu voluntad. Gracias, gracias porque vos sos fiel, vos sos bueno, gracias porque vos sos el que protege y guarda nuestras vidas. Fortalece a aquellos que están pasando momentos difíciles, aquellos que han sufrido pérdidas, aquellos que están luchando con la enfermedad, aquellos que están luchando con sus recursos, Señor, que los proveas, que nos ayudes a estar cerca de cada uno y que, Señor, una vez más tu mano de fortaleza y de consuelo esté con aquel que se sienta solo o desgastado o desanimado, que tu mano de amor esté animando y fortaleciendo cada vida, bendice cada familia, cada hogar y bendice a cada uno de los que podamos encontrarnos a través de este medio. Gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Y una de las cosas que se pregunta la gente, o muchos preguntan, incluso ha habido muchas conferencias sobre eso, ¿cómo va a ser la iglesia después de la pandemia? ¿O cómo será la iglesia de la pospandemia? Como un signo de interrogación acerca de esto. Y déjame que te dé mi primera aproximación. Yo no creo que la iglesia esté teniendo que debatir esta pregunta, ¿cómo va a ser? Sino yo creo que nosotros tenemos una respuesta y para mí la iglesia va a ser lo que la iglesia decida hacer. No estamos a expensas de una situación azarosa o de una situación de una alquimia que vaya a decidir cuál va a ser el destino de la iglesia, sino que estoy convencido de que la iglesia de la pospandemia va a ser la iglesia que decidamos que sea. O sea que está en nuestras manos la capacidad para decidir la iglesia que queremos que sea. Por eso, si bien no siempre son ciertas o fáciles de hacer las comparaciones de las épocas de lo que era la iglesia y primitiva y la época en la que vivía en el Imperio Romano, y a veces tratar de hacer comparaciones directas no son tan fáciles, pero sí permítanme que haga algunas analogías en relación a esto. Y que veamos cómo la iglesia la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, tuvo que enfrentar ciertas situaciones y pudo aprovechar cada una de las situaciones que tuvo como una oportunidad en medio de la vida que le tocó. En medio del contexto sociopolítico, económico que le tocó, pudo aprovechar ciertas oportunidades. Por eso me gustaría hacer alguna analogía para que la usemos como un punto de reflexión y de comparación, y que por esto nos permita ver de qué manera la iglesia primitiva pudo resolver situaciones y pudo seguir avanzando. Recordemos que el Imperio Romano era un imperio que en la época donde la iglesia nace tenía una hegemonía enorme. Era un imperio totalitario, era un imperio como fue el Imperio Romano a fuerza de espada y de hierro, impuso su ley, impuso su manera de ver el mundo y había logrado como dije antes, una fuerte hegemonía en toda la región. De hecho, en la época del Imperio Romano, en el primer siglo, la expansión que tenía era enorme, habían llegado desde Italia,
España, Gran Bretaña, Francia, Grecia, o sea, toda la Europa mediterránea, todo Asia Menor. Habían llegado ya a Siria, la región de Judea, hasta habían llegado el imperio hasta la zona del Éufrates, y yendo hacia el sur, todo el norte de África, el desierto de África, todo el norte de África. O sea, fíjate la expansión de ese imperio, desde la Europa mediterránea, el norte de África, hacia el este, Siria, y hasta llegando al Éufrates, y al norte hacia los Pirineos, y bueno, toda la región que estaba ya tomada por el imperio. El imperio dominaba sobre todo ese lugar, o sea que era un imperio donde se imponía algo y en todo el imperio tenía que ocurrir de esa manera. Así que era una, un imperio que de manera muy totalitaria imponía sus pensamientos y sus ideas. Además, era un imperio que tenía muchos pensamientos y muchas ideas que pervertían a la sociedad. Además de ser un imperio que permitía el desarrollo de muchos ídolos, ellos permitían la adoración de muchos ídolos, dioses, deidades de todo tipo, y encima cada deidad de cada región que conquistaban la asimilaban como propia, la entremezclaban con sus creencias y habían desarrollado lo que se conoce como un fuerte sincretismo religioso, y todo eso derivaba en que la gente podía adorar a muchos dioses, pero además principalmente en ese gran panteón de los dioses romanos, allí estaba la figura del César, que se lo convirtió en un semidios. El César era un semidios o casi una figura de un dios que debía ser venerado, y se le nombraba el Kyrios, la palabra que a nosotros nos resulta conocida porque significa el Señor, y se decía el César es el Kyrios, el César es el Señor, y se enseñaba esta imagen, además de todos los pensamientos sociales y las perversiones, como dije antes. Muchos emperadores celebraban una ostentación de bienes, eran muy onerosos en sus gastos y tenían una vida muy licenciosa. De hecho, en sus reuniones muchas orgías y muchas fiestas sexuales, y algunos de los emperadores practicaban, si no una gran mayoría, la pedofilia. Así que toda la moralidad de ellos era bastante, en este área, bastante depravada. Y, ¿Y por qué menciono esto? Porque todo esto puede condicionar a esa cultura dominante que estaba afectando. Y a veces nosotros tenemos la tendencia a pensar que el día que cambien los vientos políticos y entonces vengan nuevos pensamientos políticos que deriven en que se facilitan y haya menos ideologías que confronten al Evangelio, ahí vamos a vivir felices. Como si la respuesta o la salida de esto sea una salida política. Y entonces, si se aliviana la presión política con las ideologías del momento, entonces ahora la iglesia sí va a poder ser feliz, y entonces casi como un cuentito, seremos felices y comeremos perdices. No va a ser así. La iglesia primitiva no esperó el cambio de aires políticos, ni siquiera esperó que el gobierno romano cayera, sino que en medio de ese contexto pudo aprovechar las oportunidades. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en este día hoy, que aprovechemos las oportunidades que tenemos en el tiempo que nos toca vivir hoy. No, con esto no quiero decir que esté bien las ideologías de la época y que muchas de ellas obviamente quieren destruir la familia y muchos de los valores que tenemos, y contra eso tendremos que luchar y batallar desde nuestros lugares y desde nuestras familias y en el lugar que Dios nos ponga. Pero quiero decirte que no podemos quedarnos esperando que eso cambie para movernos. Mucho menos quedarnos esperando que, que cambie esta situación de pandemia y entonces añorear volver a ser la iglesia de antes. Entonces, estar esperando que cuando esto se termine volvamos otra vez a reunirnos, a nuestras reuniones, a nuestro confort, y volver otra vez a la vida de antes, ¿no? Añorear que la iglesia vuelva a lo de antes.
No, el mundo cambió y la iglesia debe cambiar y deberá cambiar e interpretar y mover su vida a la luz de este tiempo. Si estamos esperando que toda esta situación cambie para volver a ser como antes, vamos a caer en un error, volver a tener nuestros cultos, nuestros rituales. eh, Probablemente volvamos a tener otros cultos, pero la iglesia ya cambió. Y lo que te estoy queriendo mostrar o animar es que podamos aprovechar todas las oportunidades que hoy se nos presentan. Mira, para seguir con esta analogía, en época del Imperio Romano, el imperio como tal, y como te dije antes, tiene una gran expansión. Una de las cosas que logró hacer fue hacer muchas rutas. De hecho, las rutas romanas o los caminos romanos eran caminos muy bien hechos, muy bien construidos, muy bien asentados. No como las calles que hacen los políticos de hoy que la tienen que emparchar todos los años, sino que eran caminos que duraban centenares de años hasta el día de hoy. Hay lugares donde se puede registrar que ese fue un camino romano. Caminos muy asentados y que lo hicieron, ¿por qué? Porque usaban eso como una vía de comunicación que necesitaban para mantener su hegemonía. No es que les interesaba solamente hacer caminos porque les gustaba la obra civil, sino porque a ellos les interesaba tener el control del imperio, y cuando tenían que desplazar un ejército rápidamente, donde había una sedición o un problema, o tenían que seguir la expansión del imperio, necesitaban grandes caminos para mover sus carros, sus ejércitos, y rápidamente seguir la expansión y seguir el control y el cuidado. Está el famoso dicho que todos conocemos, que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, habían desarrollado una gran infraestructura en vías de comunicación. Las vías de comunicación de ellos habían desarrollado aún por vía marítima, habían controlado a muchos de los piratas de la zona para poder tener manejo en las vías marítimas. ¿Y qué hizo la iglesia primitiva? La iglesia primitiva aprovechó toda esa infraestructura que le dieron los caminos. De hecho, algunos teólogos dicen, si Jesús hubiera venido medio siglo antes, la iglesia primitiva nunca podría haber alcanzado al mundo que alcanzó. O sea, Jesús llegó en el momento oportuno, porque cuando el evangelio tuvo que empezar a ser diseminado, o cuando hubo las primeras persecuciones, o cuando hubo el primer desarrollo de misionero, tanto Pablo como Pedro, como Bernabé, como Silas, como toda la iglesia que estuvo extendiéndose, pudo llegar a todo Asia Menor y aún hasta Europa con el evangelio, gracias a la facilidad que le había permitido toda la infraestructura que había construido el Imperio Romano. O sea, aprovecharon esa gran oportunidad que tenían de tener caminos marítimos, podían viajar por agua, podían transitar por caminos, y había una cierta seguridad en el tránsito de los caminos porque esto era vigilado por Roma. Así que esto que parecía que era algo, obviamente, que ellos lo hacían por la cuestión de imponer su imperio, aprovecharon la oportunidad de utilizarlo como una forma de acercar el evangelio. O sea, usaron las vías de comunicación que había para la extensión del evangelio y para el crecimiento del reino de Dios en el mundo que ellos podían alcanzar. Y lo hicieron rápidamente. Volviendo al día de hoy la cultura dominante ha creado una infraestructura enorme de medios de comunicación, ha creado una infraestructura enorme de medios que permiten globalizar la cultura, sin esta cantidad de medios que se encuentran hoy y sin esta hegemonía donde en todo el mundo se utilizan todos los medios masivos de comunicación y todas las posibilidades de acercamiento para poder tener una agenda global de pensamiento, una agenda global de ideas y hasta una cultura dominante que quiere imponerse. O sea, el mundo hoy ha creado una infraestructura enorme de medios de comunicación o de maneras de comunicarse. Nosotros podemos quedarnos, digamos, impactados por la grandeza de eso y decir, bueno, mirá lo terrible que es, cómo utilizan estos medios y la hegemonía de la cultura dominante para imponer ciertas ideas, para imponer cierta agenda, para imponer ciertos pensamientos, lo cual es cierto. Podemos quedarnos solamente criticando cómo se impone, o podemos hacer como hizo la iglesia primitiva,
aprovechar la gran oportunidad que tenemos de poder utilizar esas vías de comunicación, estos medios de comunicación e inundar todo con el Evangelio y llenar todo con el Evangelio. Aprovechar la infraestructura que ya está montada, ya hay una gran infraestructura montada, ya hay una gran infraestructura hecha, hay cantidad de redes de comunicación, está cableado el mundo para que haya conectividad en todo el mundo, hay satélites alrededor del mundo que logran cubrir la conectividad y entonces toda esa infraestructura que hizo la cultura dominante para sus fines, ahora la podemos utilizar nosotros para el propósito que tenemos, que es compartir el Evangelio del Reino, compartir lo que Dios nos ha dado. Así que estamos ante una gran oportunidad y esa gran oportunidad la podemos utilizar hoy. Hace unos años, cuando uno quería tener un canal de televisión, había que tener cámaras muy costosas, lugares especiales, lograr ciertos permisos para poder emitir una imagen al aire. O para tener una radio, tener un programa de radio y decir y que el audio fuera a recorrer muchos lugares, había que conseguir permisos, espacios, lugares. Hoy, simplemente con un celular, uno puede capturar una imagen y capturar un sonido con cámaras de una calidad enorme y con eso simplemente uno puede salir y emitir como si estuviera en un canal de televisión, como si estuviera en una radio. Y no hay que solicitar permisos para usar el espacio, sino que este espacio es público y todos podemos convertir estos espacios. De hecho, esto que estamos compartiendo como si fuera una especie de una salida en un canal de televisión y simplemente usando los mínimos recursos que cualquier persona dispone. Tenemos una gran oportunidad y tenemos que aprovecharla. También la iglesia primitiva fue una iglesia pobre, era una iglesia con escasos recursos. Pero no se quedó mirando sus recursos y bueno, el día que tengamos más tecnología o el día que tengamos esto, el día que tengamos lo otro, sino que la iglesia siempre tuvo una fuerte motivación. Uno lee la historia de los primeros años de la iglesia y ve una iglesia en medio de un montón de conflictos y aún en medio de la pobreza y la escasez. Dice la palabra que ellos compartían lo que tenían con alegría y sencillez. Qué bueno que volvamos a recuperar esas palabras, ¿no? Que la iglesia pueda volver a tener alegría y sencillez. Que volvamos a formas de vida sencillas y que seamos alegres con esta sencillez. Porque el mundo nos quiere capturar en una escalada de consumo donde siempre nos genera la angustia por lo que no tenemos, la angustia por lo que no logramos, la angustia por lo que no podemos alcanzar y no podemos disfrutar con alegría y sencillez y compartir con alegría y sencillez lo que tenemos. Y la iglesia primitiva tuvo esto, pero además no era solamente esa actitud, sino que mantenían esa vitalidad. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que aprendió a ser llena del Espíritu Santo. Aprendió a moverse movido por el Espíritu Santo de Dios. Aprendió a moverse animado por el Espíritu de Dios. Ellos recibían el ánimo porque tenían una conexión con Dios, porque tenían una conexión con su Espíritu, porque tenían una fe enorme en la obra de Cristo. Y entonces ellos recibían el ánimo, la gracia, el favor y ese ánimo y esa fortaleza y ese entusiasmo se los proveía su conexión con Dios, porque se habla de que los que impulsaban el Evangelio eran personas llenas del Espíritu Santo. Aún aquellos que tenían que hacer tareas de atención a los más necesitados, como atender las necesidades de las viudas y de los pobres, lo hacían personas que estaban llenas del Espíritu, o sea, lo hacían llenos del Espíritu Santo, es porque estaban animados de que sabían que lo que estaban haciendo el Señor los estaba usando para cambiar y tocar con el amor de Dios la vida de muchas personas. La iglesia se movió porque estaba cargada de la unción y de la gracia y el favor que el Espíritu Santo les daba. El ánimo no venía porque las circunstancias eran buenas. El ánimo no venía porque las circunstancias lo favorecían. El ánimo venía porque estaban llenos del Espíritu de Dios.
Así que no esperes animarte el día que empecemos de vuelta a hacer las reuniones en el salón y nos volvamos a encontrar y volvamos a nuestros rituales y volvamos a nuestros encuentros que van a ser fabulosos como siempre o aún mejores. Pero no esperes ese momento para activarte. No te pongas en modo pausa y decir, bueno, yo me pongo en modo pausa hasta que vuelvan de vuelta las reuniones, hasta que de vuelta nos volvamos a congregar. No, activate ahora, conectate con el Espíritu Santo de Dios y empezá a movilizar lo que tenés y aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Una de las características que pasaba en la época de la cultura de Roma, para volver a la analogía, es que en esa época había la gente tenía un desarrollo de una espiritualidad y había una gran búsqueda de tener una relación con Dios. Por supuesto, buscaban a través de la idolatría, de muchos dioses, incorporaban, como dije antes, dioses de cada cultura, había un fuerte sincretismo religioso, había una espiritualidad donde ellos estaban tratando de encontrar siempre algo que les condujera hacia algún lugar, porque tenían una búsqueda. Bueno, el día de hoy hay un fuerte eh, como una fuerte crecimiento o una fuerte impulso hacia el desarrollo de nuevas espiritualidades o una vuelta hacia una espiritualidad. Como que en este tiempo hay preguntas, y más cuando hay crisis globales como esta, preguntas existenciales que vuelven a aparecer. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi origen? ¿Cómo será mi futuro? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Esas preguntas existenciales vuelven a reflotar en la escena en este tiempo. Bueno, esta es una oportunidad que tenemos enorme para poder compartir nuestra experiencia, para poder compartir la experiencia que tenemos con este Cristo que nosotros conocemos, para poder compartir que nuestra espiritualidad es una espiritualidad que tiene que ver con una relación con un Dios que conocemos, con un Dios que hemos conocido su vida, su muerte, su obra, su corazón, su mensaje, y es un Dios que está con nosotros. Podemos compartir nuestra experiencia. Y si hay algo que sabemos es que Dios está con nosotros siempre. En los momentos difíciles y en los momentos más alegres, Dios está con nosotros siempre y esa experiencia de la cercanía a una relación con Dios la podemos compartir. Y podemos invitar a otras personas a decirle, mira, queremos que te relaciones con Dios, no a través de una religión, no a través de un montón de rituales, sino que tengas una relación íntima, personal. Ahí mismo donde vos estás, podés hablar con Dios. Hoy mismo podés encerrarte en tu habitación y hablar con Dios, abrir tu corazón, reconocer tus pecados, reconocer tus faltas y decirle, Dios, te necesito, y Dios va a llenar tu vida. Creo en tu obra, Jesús, creo en tu amor, Jesús, creo en lo que hiciste por mí, y Él va a venir a tu vida y Él se va a manifestar y va a traer esa paz maravillosa que solamente Él puede dar. Por eso nosotros podemos compartir eso y quizás no tengamos todas las respuestas y quizás aún tengamos nuevas preguntas, pero sí podemos decir lo que sabemos con certeza, y es que Dios está con nosotros, que su presencia es suficiente, que su gracia es suficiente, que su amor es suficiente, que su paz es suficiente, y de eso podemos dar testimonios. ¿Sabes que la iglesia primitiva tuvo ese entusiasmo de compartir lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían experimentado? Eso compartían. Eh, y, lo que nosotros tenemos que hacer hoy es compartir esa experiencia que tenemos con Dios, esa experiencia vital, esa experiencia real, aun cuando no tengamos todas las respuestas y aun cuando posiblemente tengamos algunas preguntas más, sí tenemos una certeza: Dios está con nosotros. Y otra característica que pasaba, volviendo a la analogía de aquella época, ellos estaban tratando de convertir, como decía antes, al César en un semidios y convertir a algunas personas que hacían algunas epopeyas como épicas humanas para convertir a esos héroes en semidioses o en dioses que luego los iban a proteger, y convertir la figura de humanos que se hacían grandes dioses como llenos de superpoderes, tratando de deificar al hombre.
Bueno, la ciencia moderna o la era moderna también ha intentado deificar a la ciencia o convertir de vuelta como el hombre, como un dios que podía resolver todos los problemas. Y está clara la evidencia de la pandemia global que nos muestra que el hombre no ha podido y aún es tan frágil para resolver ciertas situaciones. En la época de Roma se buscó deificar al hombre y convertir al César en un gran dios protector que imponía, que tenía aún un carácter severo, a veces que imponía ciertas cosas y que era muy duro y que cuando se enojaba todos tenían que agachar la cabeza y tenerle miedo, temor, porque ese dios se podía enojar y castigar, y a veces veían a las fuerzas de la naturaleza como dioses que venían a castigar a la humanidad. Bueno, el cristianismo viene a presentar un Dios distinto, el creador de los cielos y la tierra, el que realmente tenía el poder y la autoridad para hacer todas las cosas, decidió hacerse tan frágil como un ser humano. En vez de manifestarse como un superpoderoso, en vez de Jesús venir a manifestar superpoderes, vino a manifestar la vulnerabilidad y hacerse como uno de nosotros, a vivir como uno de nosotros, a caminar como uno de nosotros. Vino a mostrar la fragilidad y en medio de la fragilidad tener una actitud sacrificial y hasta dar la vida por nosotros y a cargar, a hacerse parte del oprobio de la humanidad y a poner sobre su propio cuerpo sufrir el oprobio y la opresión de la humanidad y aún la opresión del imperio y la opresión de la religión dominante. Y sobre él lo cargó, se identificó con nosotros y mostró su fragilidad, su humildad, y en ese momento él nos mostró lo importante que era depender del Padre, depender del Espíritu Santo. De la misma manera, nosotros no vamos a salir al mundo a mostrar lo fuerte que somos, sino que en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra vulnerabilidad, Dios nos ha dotado de una relación que nos hace tener paz, que nos hace fuertes por esta relación de paz que tenemos con Él. Y entonces ahora nuestra espiritualidad ya no es una espiritualidad que está buscando encontrarse con uno mismo. Nuestra espiritualidad no es egoísta. Nuestra espiritualidad no es introspectiva. No tenemos que cerrar los ojos para encontrar la paz, sino que nuestra espiritualidad, todo lo contrario, nos ayuda a abrir los ojos y ver al prójimo. No tenemos una espiritualidad que nos hace cerrar los ojos y mirar en nosotros mismos para tener paz, sino una espiritualidad que nos hace abrir los ojos y ver al prójimo. Y entonces, en esta espiritualidad relacional, generosa, en esta espiritualidad donde tenemos un encuentro real con Dios, abrimos nuestro corazón al prójimo y entonces junto con el otro, reconociendo al otro, construimos juntos con el vigor y la fortaleza que el Espíritu Santo nos da y con la paz que recibimos de Él, construimos juntos un camino de paz. ¿Ves? La espiritualidad que nosotros tenemos, una espiritualidad que puede dar respuestas para que la gente pueda encontrar la paz, para que la gente pueda encontrar la obra de Cristo. Y la iglesia primitiva no tenía templos donde reunirse. Se reunían cada vez que tenían oportunidad de encontrarse. Los puntos de encuentro eran las casas, a veces las plazas, y cuando, como eran perseguidos y no querían que los encontraran, ¿sabes dónde se reunían? En los cementerios, en las catacumbas. Porque los romanos le tenían miedo a los espíritus teóricamente que pululaban por los cementerios. La iglesia, como no tenía temor a eso, se podía reunir en esos lugares. No podían hacer mucho ruido y entonces la liturgia era muy simple. Se encontraban para qué en esos puntos de encuentro. Alguien compartía su testimonio de lo que vivía con Dios, alguien compartía una palabra, compartían la oración y muchas veces compartían la comida. Así que esa era la liturgia muy simple, testimonio, palabra, oración, comida. Aprovechaban los puntos de encuentro que tenían para poder desarrollar y para poder animarse unos a otros y fortalecer así la iglesia. No había grandes congregaciones multitudinarias, sino pequeños grupos, pero que estaban diseminados por todos lados y que aprovechaban cada lugar de encuentro que tenían, cada punto de encuentro que tenían para vitalizar y fortalecer su fe, aun cuando no tenían ni siquiera templos. Hoy nosotros tenemos muchos puntos de encuentro.
tenemos una plataforma, muchas plataformas en las cuales nos podemos encontrar. Bueno, aprovechemos las plataformas como puntos de encuentro donde podamos revitalizar nuestra fe. Todos nosotros tenemos la oportunidad de compartir y encontrarnos en esos puntos de encuentro, en esas plataformas, para poder afirmar nuestra vida de fe. Pero además podemos usar esas plataformas como una manera de socializar el conocimiento, como una manera de compartir lo que sabemos, como una manera de dar lo que tenemos. Mira, cualquiera de nosotros puede aprender a usar estos medios y hacerlo de la mejor manera. Nosotros sabemos algo y usamos algo, pero lo podemos hacer aún mejor. Te cuento un ejemplo y con esto quiero ir cerrando estas ideas. Hace unos días hablaba con mi mamá. Mi mamá tiene 82 años. No se va a enojar mi mamá si me escucha y estoy diciendo la edad de ella, pero bueno, perdoname mamá, pero quiero compartir esto que charlábamos, esto en lo íntimo. Ella tiene 82 años y hace poco tiempo le regalaron, uno de mis hermanos regaló un smartphone y entonces ella aprendió a hacer videollamadas y aprendió a comunicarse con la familia a través de una videollamada. Para ella tuvo que atravesar muchas barreras porque nunca había usado un smartphone, nunca había usado las videollamadas y ya le está agarrando la mano a las videollamadas. A tal punto que me dijo, mirá, quiero que para el fin de año, para mi cumpleaños, me regalen una tablet, porque yo quiero aprender a usar más cosas, ya me avivé, dice, cómo es esto, y yo ahora quiero aprender a usar más cosas. A los 82 años quiere aprender y quiere adaptarse a este tiempo, ¿por qué? Porque tiene deseos de comunicarse, porque tiene intención de seguir interactuando. Y a su edad, ella nació a principios del siglo XX, cuando todavía no se había hecho la emisión de la televisión pública al aire en Argentina, no había emisión de televisión en Argentina, donde por supuesto no existía la computadora, no existía el celular, no existía la internet, mira todo lo que no había. No había nada de esto, sin embargo, quiere adaptarse a los tiempos porque hay un deseo de comunicarse, así que cualquiera de nosotros puede aprender a hacerlo. Y te animo a que aprovechemos todas estas posibilidades y oportunidades que tenemos para hacerlo. Empezá a hacerlo ¿para qué? Para compartir lo que sabes. Cada uno de nosotros tiene experiencias, tiene capacidades, tiene aprendizajes, tiene gracia, tiene dones, tiene talentos. Bueno, necesitamos, como la iglesia primitiva hizo, en su escasez, lo que aprendieron ellos fue a compartir los bienes. ¿Sabes qué? Cuando vos a través de estos medios compartís lo que sabés, estás compartiendo bienes. Es otra manera que tenemos de compartir los bienes. A veces pensamos, reducimos a que compartir los bienes es poner dinero para una situación. Bueno, no es solamente eso. Uno puede compartir los bienes dando otras cosas. Por ejemplo, el conocimiento, la experiencia. Cuando vos compartís lo que conocés, lo que sabés, desde hacer una receta hasta compartir un conocimiento muy, muy complejo. Desde compartir lo que conoces de cómo se arregla una silla hasta cómo se puede ayudar al pensamiento, del desarrollo del pensamiento y el manejo de una emoción. Desde la cosa más concreta y más sencilla hasta las cosas más complejas y más abstractas, todo esto se puede compartir. Tenemos que aprender a compartir los bienes. A estos bienes se le llaman bienes culturales. Bueno, la iglesia también puede compartir generosamente los bienes culturales y no esperar un rédito, una ganancia al compartirlo, sino de una manera muy generosa compartir y socializar lo que tenemos. ¿Sabes qué? Cada hogar se puede convertir en una escuela. Hoy que está en crisis la educación, tu hogar, tu lugar, tu oficina, tu pieza, cualquier lugar donde estás, se puede convertir en una gran escuela donde puedes compartir lo que conoces y donde puedes compartir lo que sabes. La iglesia primitiva aprendió a compartir todo y es tiempo de que usemos todas las plataformas y nos adaptemos para compartir lo que tenemos. Y quiero cerrar con esta hermosa palabra que escuché en estos días de un pastor muy amigo, muy querido al corazón, un hombre de Dios que
tiene más de 80 años y muchos años de servicio al Señor. Y que, adaptándose a los tiempos, pero con la misma pasión, comparte lo que hay en su corazón, la necesidad de que la Iglesia pueda mantenerse unida en el vínculo de la paz. Quizás te resulta conocida el texto porque lo hemos compartido hace unos días, pero me gustaría que lo escuches. Es un pastor conocido por muchos que se llama Juan Calcagni, un hombre de Dios que a sus más de 80 años nos invita a seguir reflexionando en la palabra. Y él también tuvo que adaptarse a los tiempos y usando estos medios compartirte una palabra que va a ser de mucha edificación. Son apenas unos minutos la reflexión que él hace, que te invito a que la puedas escuchar y recibir de parte de Dios como lo recibí yo también en estos días. Voy a leer entonces lo que el Señor, pienso yo, no quiero ser un exagerado, pero puso en mi mente al colgar el teléfono cuando me invitaste. Efesios 4, versículos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que andéis con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amados, quiero decirles que me doy cuenta que ustedes saben perfectamente esta palabra. La conocen perfectamente, ¿o no? ¿Me seguiste de memoria? Sí. Seguro que sí. De todos modos, quiero decirte que aunque sepamos esto de memoria, la historia nos habla de muchos problemas. Y es importante que esta palabra esté, lo mismo que, por ejemplo, la de Filipenses capítulo 2, versículo 3, que dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pienso que no es por casualidad que en Efesios, en Filipenses, y por ejemplo acá, donde va al extremo, 1 Juan capítulo 3 y versículo 15, que dice todo, el contexto es hermoso de ese capítulo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Yo revisé como 15 versiones católicas y la mayoría evangélicas para ver si esto estaba bien, si la traducción mía es buena, la del 60 que estoy leyendo. Y dice que sí, todas dicen homicida o dice asesino, homicida u asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Es extraordinario que nosotros nos amamos, que vamos a la iglesia, que nos recibimos. Estamos tan mal que no nos podemos reunir. ¿Cómo nos falta la mirada? ¿Cómo nos falta el abrazo? ¿Cómo nos falta ese hermano que está al lado, parado, cantando, levantando sus manos, alabando al Señor? Sin embargo, la palabra del Señor tiene este propósito, el propósito de que sepamos cómo debemos conducirnos en la obra del Señor. Así que, aunque vos lo sabés de memoria, y aunque el apóstol dice estas cosas, también pone la palabra ruego, os ruego. Él nos pide, por favor, que la semilla sembrada, que la palabra que se dio, no caiga en el vacío. Andar como es digno. Fuimos llamados a una vida digna a los ojos de los demás. No tenemos que aparecer delante de la gente como alguien que es indigno. Para nada. Debemos andar, debemos vivir, debemos manejarnos, debemos hablar, debemos tratarnos sobre todo entre los hermanos, entre el cuerpo de Cristo, con dignidad,
Pero luego dice humildad y mansedumbre. Es realmente increíble, porque ¿qué pasa? El tema de no ser humilde en la hora del Señor nos lleva a ser orgullosos. Y quiero decirles esto, hermanos, si tengo una palabra para decirles es esta. El orgullo es algo que está fuera de lugar en la obra del Señor. La humildad debe ser la característica. Nosotros debemos ser como Jesús. Jesús era así. Él era humilde de corazón. Y nosotros a veces caemos en el orgullo. Perdón la palabra, orgullo estúpido, porque no sabemos de qué. No sabemos si es de familia, si somos de los primeros de la iglesia, fundadores, o si somos de alguna logia especial. Y si la palabra dice que hay que ser humilde, que hay que ser manso, es porque lo contrario es el orgullo, es la violencia, es ser duro. No tiene lugar en la casa del Señor, no tiene lugar en el cristianismo el orgullo para nada, sino la humildad y la mansedumbre. La otra palabra que me llama la atención acá es soportando. Vos te das cuenta, el Señor nos está diciendo que tenemos que soportar. ¿Qué quiere decir eso? Y que vamos a tener problemas, igual si tuvimos problemas, igual si el cristianismo está dividido, y hay denominaciones muchísimas, y en el catolicismo, que parece una unidad, también tiene muchísimas divisiones, solo que ellos saben ocultarla bien, pero nosotros los evangélicos no la hemos ocultado, y estamos bien divididos todos. Entonces dice, soportando, ¿por qué? Y porque aparecen los problemas, porque el diablo viene y trae problemas. Algunos ni creen en el diablo ahora, pero resulta que el diablo te trae problemas, el diablo te quiere dividir. Entonces dice la palabra que debemos soportar cualquier cosa que nos ocurra, cualquier inconveniente que tenemos con algún hermano, solamente pasa esto, hay que soportar. Hay que tener paciencia y soportar. No llegar a decir, no te aguanto más. No podemos. Tenemos que soportar, pero con paciencia. La posibilidad de hacerlo, el camino, es el amor. Y hay otra palabra que me llama mucho la atención acá, que es la palabra del versículo 3, solícitos. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay dos caminos, el amor y la paz. Dispuestos, solícitos, dispuestos, muy atentos, a hacer todo lo posible en guardar la unidad. La unidad la hizo el Señor, la logró Él, la unidad. Nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que guardar la unidad. Aquí el compromiso es cuidar la unidad. Debe ser una constante preocupación de nosotros mantenernos unidos en amor y en paz. Lo contrario es amargura, divisiones y victoria del enemigo. Fíjense ustedes, les leí lo de 1 Juan, en algunos casos, se llega al momento en que el que odia a su hermano, porque puede llegar a haber odio entre hermanos, y yo he presenciado momentos de odio entre hermanos de una misma iglesia. Y nosotros tenemos que evitar eso, porque eso es horrible a los ojos de Dios. Ahí pusieron la palabra asesino, los traductores, pero es así, porque es tan feo, tan malo para los ojos de Dios el odio entre hermanos, porque Él piensa que es como si quisiéramos eliminarlo, matarlo. Estos principios tenemos que recordar. Recordemos lo que Jesús le dijo al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Recuerden lo que le dijo precisamente a la iglesia de Éfeso, de donde yo tomé el pasaje de Efesios 4. Le dijo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, versículo 2, yo conozco tus obras. Y así podíamos decirlo para muchas iglesias que después tuvieron problemas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, una iglesia modelo, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre,
y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, estas cosas que la palabra del Señor nos dice son para tenerlas muy en cuenta. Andan bien las cosas en tu iglesia. Recordá esto, por favor. Tenelo presente. Por algo está por acá. Quiera el Señor no tenga ninguna dificultad en ninguna de las iglesias que algún representante me esté escuchando. Estemos firmes, estemos bien parados entonces con toda atención para hacer la voluntad del Señor y no engañarnos a nosotros mismos y creer que todo está bien porque está hecho según nuestra voluntad. Y lo que el Señor quiere es que su voluntad se cumpla. Yo sé que la obra bautista está preciosa. Hay un montón de hombres y mujeres sirviendo al Señor que no tengo el gusto de conocer. A todos les mando un gran abrazo. Y el deseo de mi corazón es que el Señor llene tu vida de su Santo Espíritu y te dé mucho fruto para la gloria de su nombre y también para tu alegría. Sin duda que la palabra del pastor nos lleva a reflexionar y volver a creer que Dios nos está llamando a recuperar el primer amor, que Dios nos está llamando a que volvamos a ser una iglesia que esté de vuelta amando fervientemente a Dios con el deseo de dar todo lo que tiene. Y quiero invitarte a que juntos podamos volver a decir: Señor, vamos a dar todo lo que tenemos para que el reino pueda avanzar. Y vamos a aprovechar toda oportunidad. Y vamos a aprovechar todo lo que tenemos a nuestro favor para que la palabra corra, para que lo que Dios nos ha dado pueda ser recibido por otros. Y que lo podamos hacer llenos del Espíritu Santo y con una gran generosidad. Compartir todos los bienes que Dios nos dio. Oramos para que nunca perdamos ese primer amor y sigamos haciendo todo lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta noche invocamos tu nombre. Clamamos por tu presencia. En el nombre de Jesús. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo, en honor a ti. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Y soy uno contigo, en honor a ti. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí.
Santo en esta noche inunde nuestros corazones, inunde nuestra vida. Rendimos nuestros corazones a ti, Dios. Rendimos nuestras coronas a ti, Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder. Espíritu Santo. Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven con tu viento sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones. Sopla en mí. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Enciéndenos, enciende nuestros corazones, una actitud honrable a ti, honrable a ti. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Enciéndenos, enciende nuestros corazones, que podamos ser lámparas encendidas para ti. Honramos. Espíritu Santo, ven sobre nuestros corazones. Cautívanos en el nombre de Jesús. Amén.